Definitivamente a esta edad, a estos tiempos, a tantas cosas asombrosas que vamos descubriendo, vámonos dando cuenta que la conciencia, aquella estructura que es mencionada desde un aspecto psicológico, ¿no? Donde aún no tenemos conclusiones claras, hasta el aspecto espiritual, que tiene que ver como la palabra que disfraza o esconde los misterios que no podemos explicar. Hay una cosa que se posiciona en el centro que pasa a ser como una revelación importante para entender que justamente es la conciencia la que nos permite entender que en el presente probablemente ya cruzamos varias fronteras. Y menciono la palabra fronteras porque tiene que ver con que ya no podemos regresar atrás. Hay una cosa muy importante en estos tiempos que tiene que ver con las palabras. Yo soy de la idea, porque lo aprendí de mis maestros, soy de la idea que las palabras fue un gran perjuicio que los humanos usamos para poder explicarnos y explicar el dónde estamos y el por qué estamos aquí. Pero las palabras nos sirven para poder explicar hacia dónde vamos. Las palabras fueron inventadas posiblemente desde un aspecto más estratégico, para poder señalar o indicar dónde estaba el alimento, o advertir ciertos asuntos, o crear una organización pequeña con sonidos guturales que su repetición generaban interpretaciones o deducciones. Probablemente el lenguaje se fue puliendo y fue una excelente herramienta artificial para poder explicar lo que no podíamos ver con los ojos o entender con los sentidos. Por lo tanto, las palabras empezaron a ocupar un espacio protagónico en el mundo de nuestro abstracto, de nuestro imaginario, y abrieron la capacidad de poder ver un mundo imaginario donde no sabemos si lo que percibimos imaginariamente es real o no, nunca lo vamos a saber. Pero las palabras permiten tocar aquello. Walt Disney siempre decía que si lo puedes imaginar, lo puedes alcanzar, ¿no? Lo puedes realizar. Y se refería a los sueños, ¿no? Si lo puedes soñar, es porque lo puedes construir. Esta idea del lenguaje tiene que ver con que en estos tiempos aprendimos una cantidad de palabras suficientes para poder entendernos y relacionarnos. Nacimos sin hablar. Por lo tanto, el hablar no es una estrategia natural, es una estrategia profundamente artificial, arbitraria, momentánea, provisoria, para poder construir un puente entre lo que vamos sintiendo y concluyendo con otros. Siempre en una idea estratégica de poder recibir y dar instrucciones, pero además permite soñar y permite interpretar. Por lo tanto, las palabras solo existen en lo que nosotros damos por cierto. Y no existe donde las cosas no podemos darlas ciertas. Podemos rozar algunos conceptos con palabras prestadas, especialmente el sentido del olfato. El sentido del olfato es el único sentido que no tiene palabras, solo creo que tiene 2 o 3, que es hediondo, fétido y no sé cuál más, creo que esas 2. Pero el resto de los aromas, uno dice, este aroma es dulce, eso es del gusto. Este aroma es floral, eso es de la visión. Este aroma es suave, eso es del tacto. Por lo tanto, gran parte, para no decir casi toda la totalidad de las definiciones olfativas son prestadas de otros sentidos porque el olfato es el único sentido que no tiene palabras. Por lo tanto, es el sentido más curioso y donde quiero poner toda la atención justamente en este presente para abordarlo desde un punto de vista de la conciencia. Es decir, todo lo que no conocemos, probablemente podamos conectarnos con el olfato para ir hacia aquello desconocido. Por lo tanto,
El olfato, vamos a ponerlo de esta manera, que es una técnica que yo uso todos los días, el olfato es la única condición para poder conectarme con el futuro. El olfato es lo que me permite salir del tiempo. El olfato es lo que permite ir a oler las sensaciones que completan el resto de los sentidos para construir una imagen silenciosa. La imagen silenciosa es la imagen que no se explica, es la imagen que se puede imaginar con todo el cuerpo, es decir, es la imagen que se construye con sentidos de temperatura, con sentidos de luz, con sentidos de abrigo, con sentidos de espacio, con sentidos de gustos, con sentidos auditivos. Y el olfato es como conectar con un mundo que probablemente no tiene palabras, pero si lo puedo percibir, es porque existe en algún punto de la línea del tiempo. Esa es la técnica con la cual puedo explicar la manera de cómo la intuición me ha permitido tener una especie de evidencia. Pero la evidencia es bien evidente, porque no es que alguien me hable al oído y me diga tal cosa, que sí ocurre a veces, sino que tiene que ver con que es el olfato el que me permite conectarme con situaciones que están fuera de la línea del tiempo y que probablemente hablen de ciertas advertencias. Ahora hay un momento importante en la conciencia. Al tener más palabras, a esta edad, a esta madurez, a este punto en que tú y yo vamos caminando, podemos entender que muchas inocencias que tuvimos en el pasado las hicimos en función de impulsos, de tenacidades, de obsesiones, de impulsos. Y probablemente en el tiempo vamos reflexionándolas en función de la conciencia. ¿Qué pasó? Sucede que todos los impulsos que decidimos en el pasado, no todos fueron buenos, no todos fueron acertados y no todos constituyeron un avance, sino que muchos más bien determinaron direcciones que no sabemos si esas direcciones son satisfactorias. Lo que sí sabemos es que a medida que caminábamos, íbamos aprendiendo más y más detalles del asunto del cual habíamos decidido por impulso, y esa decisión nos lleva a entender en un conjunto de palabras la construcción de una realidad, que finalmente es una opinión, una impresión, una versión del dónde estamos. Por lo tanto, quiero que comprendas que son tiempos en donde tenemos demasiadas palabras, muchas palabras. Y cada una de ellas alcanza dimensiones que podrían explicar cosas muy profundas. Y a esto se suma que al haber elegido las palabras como una estrategia de realización de conciencia, vamos a incorporarle tecnología. Y cuando ponemos tecnología, las palabras se vuelven infinitas, porque ahora una máquina nos colabora con palabras, alcances que nuestra mente tal vez demore más tiempo en procesarlo. Esa tecnología ha venido para quedarse, no vino para ser castigada. Recuerdo cuando yo era niño, mi padre trajo una calculadora y lo primero que pensé fue, wow, con esto apruebo matemáticas, ¿no? En los primeros años de primaria. Con esto resuelvo mi vida. Y era una herramienta prohibida. Era una especie de inteligencia artificial que permitía cálculos aritméticos. Después vinieron las calculadoras más complejas, las financieras, las ingenieriles, las de ecuaciones y así, una serie de máquinas que ahorran mucho tiempo y permiten facilitar, en ese caso, la calculadora, el lenguaje de los números. Bueno, ahora tenemos una herramienta para abordar el lenguaje del conocimiento, del saber, del entender. Por lo tanto, la obligación es un desafío profundo en términos de conciencia, porque estas nuevas tecnologías nos exigen aprender a hacer preguntas.
La máquina responde en función de cómo preguntes. Pero al margen de todo eso, quiero decirte que probablemente estamos en el mayor punto de videncia humana. Y probablemente este septiembre sea recordado como un mes en donde las definiciones macro, las grandes definiciones del mundo, vinieron también para quedarse. Eso significa que hay asuntos humanos, principalmente de organización social, que están muriendo o están viviendo su último esplendor y que probablemente dure 12 o 15 años más. Y tal vez los lugares de vanguardia en el mundo no significa que vayan primero, sino que significa que tienen el coraje de usar sus palabras para ser muy honestos y definirse a sí mismos y aplicar esa definición a la percepción personal, psicológica, sentimental, vivencial, familiar, organizacional, social, empresarial, lo que tú quieras. Por lo tanto, quiero hacer notar que hay una profunda obligación en entender que son las palabras las que nos explican. Estamos en la obligación de construir un diccionario personal. ¿Qué significa esta palabra en mi vida? ¿Qué significa este concepto en mi vida? ¿Qué significa esa definición en mi vida? Porque eso va construyendo un manual de coincidencias, un manual de la suerte, un manual donde esas palabras van construyendo un mapa. Y entender que las palabras, cada una de estas palabras tiene un padre y una madre. Es decir, cada concepto tiene una versión masculina y una versión femenina. En esta idea de la dualidad, día-noche, cerebro derecho, cerebro izquierdo. Y la percepción dual de nuestra realidad necesita y nos obliga a que las palabras también tengan que ser interpretadas en una versión dual. Por último, estamos en un septiembre en donde estamos de pronto, como explica Alda en el libro que publiqué ya va a ser un año, ¿no? Que se llama El altar de Alda, que dicho sea de paso, cada vez veo más cierto lo que ella expone en el testimonio que tuve con ella. Y lo pude escribir, al menos en este libro, en donde veo que todos los días sus profecías se confirman y es muy asombroso darnos cuenta que vamos todos caminando hacia ese mismo lugar que ella vaticina como el sentido del humano. El punto está en que este septiembre hay cosas astrológicas, hay energías silenciosas, hay impulsos que no tienen que ver con el impulso emocional, tienen que ver con el impulso vivencial de una humanidad que nos está empujando hacia una cosa como si el gran reloj nos está indicando un camino a veces terco, a veces muy porfiado o a veces muy misterioso y principalmente desconocido. En el tarot, para poder explicar esto, hay dos cartas que son primas. Primas se refiere a que son de la misma familia, solo que a veces tienen padres diferentes. La carta del enamorado, que es el arcano número 6, habla de una discusión en donde hay 3 personas y alguien tiene que decidir de quién se va a enamorar. Y encima de la carta está la imagen de Cupido, donde Cupido no se atreve a lanzar la flecha porque quien tiene que elegir aún no ha elegido. Y se ven las manos como una discusión. Encima de esta carta está la carta número 16, que se le conoce como la Casa Dios, o más popularmente como la torre que se destruye. Estamos en el mes donde esta dupla de cartas son clave y son fundamental para entender el presente. La metáfora dice, si no somos capaces de decidir, las palabras del universo nos van a obligar a decidir. Y cuando el universo decide, siempre destruye algo a la fuerza para que en el futuro te des cuenta que fue benéfico. Por lo tanto, estamos en tiempos en donde nuestra indecisión
abre las puertas a una destrucción, a una pérdida, a un arrebato, a un capricho, a una especie de energía no es tormentosa ni destructiva desde un punto de vista del miedo, sino que es un desorden, es un caos que se crea energéticamente, naturalmente. No tiene que ser destructivo en términos físicos, necesariamente. Pero algo vamos a dejar de tener para que a la fuerza podamos hacer espacio para poner nuevas palabras, nuevos avances y nuevos estados de conciencia. Para resumir, no es un mes que hay que poner alarmas, no. No es un mes donde tenemos que tener miedo, tampoco. No, al contrario, debemos tener mucha confianza. Es un mes donde tenemos dos grandes obligaciones. Tomar conciencia en las palabras que mencionamos, tomar conciencia en las palabras que definimos lo que creemos, tomar conciencia de que las palabras van moldeando nuestra realidad. Si te describes tristemente, terminas triste. Si te describes pobre o ocupas palabras carentes, construyes la pobreza. No significa ser altanero y soberbio para describir un mundo que no tenemos, no. Se trata de usar palabras más optimistas, palabras más llenas de energía, en donde sus definiciones nos hagan bien. Y la segunda obligación es tener que decidir y darnos cuenta que la realidad en que vivimos, atención, la realidad no son las evidencias, no. La realidad son los contextos. Es decir, somos los que hacemos las preguntas, somos los que construimos realidades, pero nos damos cuenta que el entorno donde estamos es completamente diferente. Y se está preparando el cambio del contexto. El cambio del contexto significa haber aprendido el guión del teatro, saberte la canción de memoria, conocer perfectamente cuándo entras y sales de escena en la obra de teatro que tienes que presentar, y de un día para otro te cambian la obra, te cambian el escenario y te cambian el público. Y te das cuenta que todo lo que te has aprendido no sirve, sino que tienes 5 minutos para aprenderte un nuevo guión, una nueva actuación y las entradas y las salidas. Por eso, cuando tú no decides, el universo decide.